¿Por qué Vizcarra se presentó en el stream de Cristo Rata? ¿Por qué Rafael López Aliaga se presentó en el stream del Zain? ¿Por qué López Chao se presentó en Nauque? ¿Por qué Antauro Humala se presentó en Pitucos Marrones? ¿Por qué los políticos peruanos de ahora en adelante aprovecharán estos espacios digitales para desarrollar sus campañas políticas? Quédate hasta el final para saberlo. Para entender esto, primero tenemos que hablar de qué es el populismo y qué es el populismo digital. El populismo, según el diccionario de Historia Larousse, es la doctrina política sin contenidos ideológicos específicos que recoge las aspiraciones inmediatas de las clases populares. Esta definición es purista, por decirlo de alguna manera, y no encaja del todo en los populismos contemporáneos. Según el manual de Oxford del populismo, no existe una definición clara de qué es el populismo, sino que existen múltiples populismos. El término mismo presenta una suerte de evolución dentro de los estudios especializados. En Latinoamérica se ha identificado hasta 3 tipos de populismos: el clásico, el neoliberal y el radical. Yo sé que algunos escuchan la palabra neoliberal y pierden la cabeza, pero son términos sustentados que se manejan dentro de la academia. En Perú, el populismo surgió con los partidos de masas durante los años 30, aunque hay prefiguraciones populistas en décadas anteriores. No obstante, de todas estas definiciones, quiero que se queden con la idea de que el populismo es, de acuerdo con Moffitt, un estilo político, un repertorio de técnicas de movilización sin pretensiones de coherencia doctrinal, pero terriblemente eficaz en los medios de cada época. El populismo evolucionó con el paso de los años y tomó los medios y las formas de los contextos en los que se desarrollaba. Así, Mazzoleni destaca la relación entre el populismo y los medios de comunicación tradicionales, argumentando que el auge del populismo no puede entenderse sin considerar el papel de la prensa, la radio y la televisión. Su tesis principal es que los medios han servido como amplificadores del populismo, al proporcionar visibilidad a los líderes populistas y reforzar sus narrativas. Mazzoleni introduce el concepto de populismo mediático, que describe cómo los populistas han explotado las lógicas del mercado mediático para posicionarse como figuras disruptivas y anti-establishment. Mazzoleni argumenta que esta relación simbiótica ha permitido que el populismo prospere en sociedades democráticas, ya que los medios, en su búsqueda de audiencias y rentabilidad, han favorecido un estilo de cobertura que se alinea con la lógica populista. Lo voy a repetir una vez más para que quede claro. Ya que los medios, en su búsqueda de audiencias y rentabilidad, han favorecido un estilo de cobertura que se alinea con la lógica populista. Sin embargo, el estudio de Mazzoleni se centra en un ecosistema mediático previo a la irrupción masiva de las redes sociales. Es aquí donde el análisis de Bova, todas las fuentes que estoy citando te las dejo especificadas en la caja de la descripción del video, resulta clave para entender la evolución del populismo en la era digital. Bova, en su artículo, amplía el análisis de Mazzoleni al examinar cómo el populismo ha cambiado con la llegada del entorno digital. Mientras que antes de las redes sociales los populistas dependían de la cobertura mediática para obtener visibilidad, en la actualidad los populistas pueden construir su propia esfera comunicativa en redes sociales, reduciendo la necesidad de intermediarios. Bova introduce el concepto de populismo digital, que se distingue del populismo mediático en varios aspectos, pero que aquí solo hablaremos del que considero es el más fundamental para entender a los populistas peruanos: la desintermediación. Los populistas ya no dependen exclusivamente de los medios tradicionales. Ahora pueden comunicarse directamente con los ciudadanos a través de redes sociales como Facebook, Twitter y TikTok. De hecho, esto es algo que Martín Vizcarra ha hecho muy bien trabajando en sus redes sociales. No obstante, la desintermediación no es absoluta porque, si bien el populista ya no necesita de la cobertura especial para obtener visibilidad, sí necesita interactuar con los que, podríamos decir, son los intermediarios entre el populista y los sectores más jóvenes de, digamos, 18 a 40 años. Es por eso por lo que estos populistas, Vizcarra, Porky, López Chao y Antauro, incursionan en estos espacios digitales para conectar con un potencial electorado más joven y para construir una imagen cercana y moderna, la cual es más atractiva para los jóvenes votantes y para posicionarse como políticos que supuestamente entienden y respaldan a los jóvenes. Ahora bien, el término populismo digital también es abordado por otros especialistas, pero con distintos nombres como los de populismo online,
populismo web, ciberpopulismo y populismo 2.0. Pero todos comparten la característica en común de que la virtualidad es el nuevo campo donde el populismo prospera, creando nuevos espacios para la acción política. Ahora, ¿el antiguo populismo mediático y el nuevo populismo digital pueden convivir en un mismo tiempo? La respuesta es sí, y para entenderlo mejor hice este recuadro. En el canal principal, el cual es el medio por donde se transmite el mensaje, vemos que en el Perú todavía los medios tradicionales tienen un impacto significativo en la población electoral, mientras que las redes sociales y las plataformas digitales, si bien son usadas por jóvenes votantes, todavía no tienen la masividad de los medios de comunicación tradicionales. Esto, intuyo, con el tiempo irá cambiando hasta que, como dijimos en otro video, la TV tradicional por fin desaparezca. En la intermediación, en el populismo mediático tenemos la dependencia de los medios tradicionales para la difusión y visibilización del político. Antes, si el político no aparecía en la tele, en la prensa o en la radio, virtualmente no existía. Esto cambió con la aparición de las redes sociales y ahora el político es actor activo dentro de su canal de comunicación y no un simple receptor pasivo de preguntas. El político puede interactuar con sus votantes y estos a su vez amplían su contenido esparciéndolo y haciéndolo viral. Esto es algo que Vizcarra hace, pero muy bien, y por eso es tan popular en las redes, especialmente entre los jóvenes. Y recordemos que el voto de los jóvenes está en las antípodas de la racionalidad. El voto de los jóvenes no se basa en la razón, sino en la emoción. Porky, Antauro y López Chao tratan de hacer lo mismo, pero en mi opinión todavía tienen que trabajar más en su carisma para conectar mejor con los votantes objetivo al que quieren llegar. Esta exposición en redes garantiza el voto de los jóvenes. Como dijimos en otro video, no lo garantiza, porque la simple visibilización no implica nada. Es por eso por lo que el político debe recurrir a otras estrategias para persuadir el voto de los jóvenes. ¿Qué estrategias? Pucha, no quiero facilitarle la chamba a los relacionistas públicos, pero yo diría que deberían hablar el lenguaje de los jóvenes, interesarse por su mundo y por su cosmovisión. Esto es algo que Vizcarra hace bien, como por ejemplo cuando le preguntaron si sabía lo que significaba la frase chill de cojones. Eso, aunque a los viejos como a mí o como a ti que me escuchas nos parezca tonto, hace demasiado para generar una cercanía entre el político y el votante joven. Por otro lado, en el otro extremo del espectro estaría López Chao, quien en el stream de OK dijo que estaba en contacto con la juventud, pero eso no se tradujo en su entendimiento de los jóvenes, porque una cosa es estar en contacto con ellos por trabajo y otra muy diferente es que ellos genuinamente te interesen como votantes, y si no lo hacen, por lo menos el político debería fingir bien como lo hace Vizcarra y Porky. Conclusión. El populismo digital será importante en las elecciones generales de abril del 2026. El político que se posicione mejor en redes sociales arrastrará gran porcentaje del voto del electorado joven, tal y como pasó con los Pepe Causas. Asimismo, el populismo es un fenómeno en constante transformación, cuyo éxito está ligado a la evolución de los medios de comunicación. Mientras que en el siglo XX el populismo se amplificó a través de la prensa y la televisión, en el siglo XXI ha encontrado en las redes sociales un vehículo ideal para expandirse sin restricciones. Sin embargo, esta evolución no ha sido inofensiva para la democracia. Si bien el populismo digital ha democratizado la comunicación política al eliminar barreras de acceso y a los mediadores, también ha intensificado la polarización y la desinformación. Este circuito mediático, lejos de ser meramente virtual, es bastante poderoso como para superponerse y reemplazar al circuito institucional. En cualquier caso, provocando un cortocircuito entre los dos. El peligro real del populismo digital no consiste en el hecho de que las personas sean manipuladas. Desafortunadamente, en política lo son casi por definición. El riesgo es que las instituciones representativas sean reemplazadas por la red. Todavía no hay estudios determinantes ni concluyentes del populismo digital para el caso peruano, pero me atrevería a decir que durante esta campaña electoral los estudios especializados en relación con este tema aumentarán significativamente. Finalmente, este video es un acercamiento condensado de lo que se refiere a populismo digital y mediático. El tema es muy amplio y este resumen de ninguna manera debe tomarse como algo definitivo. Si quieres más información, te dejo la bibliografía usada en la caja de la descripción del video. Por otro lado, en este canal existen otros análisis definitivos que duran más de una hora y que te dejo por aquí. Hasta la próxima.